Hola, soy Mayón y hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, os traemos un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde vamos a hablar de la importancia de Flatpak o Snap a la hora de elegir una distribución. Bueno, os cuento. A la hora de llegar a Linux, pues lo primero que tienes que elegir es una distribución, ¿vale? Y las hay de múltiples colores y múltiples opciones, ¿vale? De primeras tienes que ver si quieres que ejecute KDE o Genome. Las hay que ejecutan Cinnamon, o sea, el gestor de ventanas, etcétera, ¿vale? Yo ya os he dicho que en principio KDE, pero más allá del aspecto en general de la distro, hay una cosa importante que son los paquetes, ¿vale? Sabéis que los paquetes vienen empaquetados en Dev o en RPM, en Dev en todas las que son Debian, Ubuntu, etcétera, RPM en todas las de Fedora, Red Hat, OpenSUSE, etcétera, o el sistema de paquetes de Arch, que ahora mismo no me acuerdo. Pero por encima de eso, ¿por qué eso es importante? ¿Vale? Pues porque tienes que tener tu aplicación en ese tipo de paquete para poderla instalar en tu distribución. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí esto se mezcla con si la distribución es estable o rolling release. Estable quiere decir que sacan, por ejemplo, una versión nueva con todos los paquetes y aplicaciones probados congruentemente, ¿vale? Cada 6 meses o un año incluso, ¿vale? Eso sería un ejemplo de Debian Stable. Y una rolling release es que van sacando los paquetes y las actualizaciones tanto de sistema operativo como de paquetería constantemente. Eso, por ejemplo, es el caso de Arch Linux. Lo que yo os vengo a proponer es lo que yo estoy utilizando ahora, que es que por un lado da igual que la distribución sea rolling release o stable, siempre y cuando tú los paquetes los instales con Flatpak, Snap o App Image. ¿Qué quiere decir eso? Estos contenedores, Flatpak, Snaps o App Image, son contenedores que incluyen absolutamente todo. La aplicación y todas las librerías en la versión que usa esa aplicación en ese momento. Entonces, si sale la versión 7.52, pongamos por caso de Reaper, que es la última, pues en el paquete Flatpak van a ir incorporadas todas y cada una de las librerías en la versión que necesite ese programa, ¿ok? De modo que tú la vas a tener todo contenido ahí, ¿ok? Vale. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál quieres usar? Flatpak, Snap, etcétera. Una característica de instalar una aplicación así es que tú luego puedes hacer un rollback. Si ves que instalas la nueva aplicación y no te funciona, haces un rollback y te vuelve a la versión anterior, ¿vale? Es con 1 o 2 mandatos que lo haces dependiendo de si son Flatpak, Snap o todo este rollo. Entonces, todos son ventajas porque puedes tener la distribución que a ti te dé la gana, que ellos la actualicen la parte Linux cuando les salga del culo, pero tú tienes tus aplicaciones a la última o las aplicaciones que tú quieras las tienes a la última. Entonces yo, por ejemplo, tengo instalado KDE Neon. Ya os he explicado que KDE Neon es una estable de Ubuntu, ¿vale? Con lo cual se actualiza cada 6 meses, es una LTS, se actualiza en realidad actualización completa cada 2 años, pero la parte KDE y sus paquetes se actualizan a lo último de lo último. Pero ¿y el resto de las aplicaciones? Pues el resto de las aplicaciones siguen el patrón de Ubuntu, se van instalando, actualizando poco a poco, ¿vale? Pero lo que yo estoy haciendo es instalando todas mis aplicaciones como Flatpak, ¿ok? Con eso siempre tengo la última versión, si quiero, y son contenidas. Quiere decir que ninguna biblioteca de una aplicación que yo actualice me va a estropear otro programa. Por ejemplo, tú te instalas la última versión de OBS con .dev o RPM o en el Arch Linux y es posible que traiga alguna dependencia de una versión específica de una biblioteca y que casualmente al instalar esa biblioteca nueva
otras aplicaciones como, qué sé yo, Kdenlive o la aplicación que tú quieras, de repente empieza a fallar porque no está con la librería que él esperaba que estuviera. Instalando, por ejemplo, pues Reaper o OBS o la que sea, en un Flatpak, en ese Flatpak van contenidas todas las, digamos, bibliotecas. Ahora, ¿qué diferencias hay entre Flatpak y Snap? Bueno, lo primero y principal, Flatpak o Snap. Snap es propiedad de Canonical, ¿vale? Snap, esto lo desarrolló Canonical y lo gestionan ellos, y la tienda, la Snap Store, es propiedad de Canonical, o sea, sé que está centralizado. ¿Ok? Flatpak, por el contrario, es descentralizado. La tienda FlatHub y los repositorios, que puedes añadir repositorios a ese Flatpak, ¿vale? A ese FlatHub, bueno, pues todo eso son hechos por usuarios y por la comunidad, con lo cual por un punto no depender de una empresa como pueda ser Canonical, que de repente tiene unos intereses o lo que sea, ¿vale? Entonces, básicamente están todos los programas contenidos. Hay una diferencia entre Flatpak y Snap. Flatpak sí que genera algunos runtimes, ¿vale?, que son comunes a todas las aplicaciones, ¿ok? Por ejemplo, toda la cuestión del Genome y del KDE, ¿vale? Si necesitas las bibliotecas de Genome porque digamos que tu distribución es KDE, pero tu aplicación, esa aplicación que tú quieres usar está basada en Genome, bueno, pues esos runtimes, el de Genome y el de KDE, solo está instalado como aplicación Flatpak una vez, ese runtime. De modo que luego ya cada vez que tú utilices quieras utilizar algo que traiga Genome, ¿vale?, directamente lo va a tener ya disponible, con lo cual las aplicaciones en principio ocupan menos. Bien es cierto que ocupan más que un .dev, pongamos por caso, o que un punto RPM, ¿vale? Porque lógicamente tiene que traer todas las bibliotecas que usa contenida en ese paquete Flatpak, vienen todas. Pero la cuestión es que tienen los runtimes, con lo cual los Flatpak arrancan más rápido y ocupan menos sitio que los Snap, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, los Flatpak están más orientados a aplicaciones con usuario, con interface gráfico, ¿vale? Pues el Reaper, el OBS, todo esto. Sin embargo, en Snap se te admite además de las aplicaciones, servicios o aplicaciones CLI, o sea, de línea de comando, y también te admite en formato Snap los kernels, ¿vale? Todo esto no está soportado por Flatpak, pero en realidad es que, bueno, pues si lo grueso, lo mollar, son las aplicaciones de escritorio con gráficas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esas aplicaciones el OBS de Flatpak ocupa menos que el Snap de Flatpak, que arranca antes, simple y llanamente porque tiene esos runtimes, ¿vale?, que están instalados como Flatpak por otro lado. De modo que cuando instalas una aplicación que necesita el runtime de GTK o de Genome, se instala eso, además de la aplicación, ese runtime, pero ya posteriormente no va a ser necesario que se instale, con lo cual ya os digo que pesan menos, etcétera. El sandboxing en ambos casos es estricto, quiere decir, ninguna aplicación puede escribir y interactuar con otras aplicaciones sin tener serios problemas, ¿de acuerdo? La instalación, pues ya os digo, a través de FlatHub, en el caso de Flatpak, o de la biblioteca Snap Store a través de Snapd de Canonical, ¿vale? Los snaps. Ya os digo que básicamente son... esa es la clave. Ahora están también el app image, ¿vale?, que lo que aporta ahí es que imaginaos un poco más como las aplicaciones de Windows portable, ¿vale? Llevan absolutamente todo, ¿ok?
Eh, pero ocupan más en realidad. Y sí que está efectivamente todo descentralizado, porque las app image ni siquiera tienen una tienda. Te tienes que bajar el app image de GitHub o sitios más oscuros. Entonces, mi recomendación es que las aplicaciones las instaléis, las gráficas, las instaléis con formato Flatpak. De acuerdo que te ocupan más que una .dev o una .rpm, pero de ese modo abstraes la distro y sus actualizaciones de las aplicaciones. De modo que una aplicación que instales que hayan actualizado y que tenga problemas, no te va a afectar al resto de las aplicaciones ni te va a afectar a tu sistema de Linux, de distribución de Linux, ¿de acuerdo? Por eso estoy yo utilizando Flatpak. Cuando tenía Ubuntu utilizaba Snap, pero ya os digo que el problema con Snap y con Ubuntu es que es de una empresa que es Canonical y ellos hacen y deshacen y ponen y no ponen y hacen y deciden. Entonces eso a mí pues no me gustaba mucho. Por eso me gusta más Flatpak. En Flathub tienes absolutamente todo. Y os voy a decir una cosa. De repente Reaper, la 752, ¿no? Me detecta que hay una nueva versión por el mecanismo de la propia Reaper que te dice que abras la página web para instalarlo. No lo hagas, le dices no, te vas al terminal y le dices Flatpak update. Y automáticamente te va a actualizar Reaper porque en Flathub están actualizando a la velocidad en que salen las nuevas versiones, están actualizando en el paquete de Flatpak, con lo cual la vas a tener actualizada perfectamente a lo último. Y ya os digo, en cualquier caso, si tú tienes un problema, ¿vale? Esa aplicación pues no va bien, ¿ok? Pues puedes hacer el tema del rollback, ¿ok? Y en Flatpak es sencillo y en Snap también, ¿vale? Es un poco más complicado en otros tipos de aplicativos. ¿Cómo haces el rollback en Flatpak? Es muy sencillo. Haces un Flatpak list, miras la ID del programa que quieres pasar hacia atrás y pones Flatpak update --commit igual head, el símbolo de aproximado, el que está en Alter 4, 1, o sea que quiero la actual -1 de la... pones el ID de la aplicación y en ese momento se hace el rever, o sea, con un par de comandos, el Flatpak list para ver cuál es el ID de la aplicación y el Flatpak update con el commit para que vuelva hacia atrás. En el caso de Snap se hace con un solo mandato. En realidad es un snap rever, el nombre del snap, y te lo vuelve para atrás. Pero claro, si no te sabes el nombre del snap, tienes que hacer un snap list antes para hacer el revert. Pero claro, los nombres de Snap son más sencillos de acordarse, pongamos por caso, que los de Flatpak. Porque Flatpak, por ejemplo, Spotify es com.spotify.client, mientras que en Snap es Spotify. Snap rever Spotify y te lo hace. Aquí pues tendrías que poner Flatpak, update, commit, head 1... y com Spotify Client. Por eso es más fácil recordarlo en Snap, pero vamos, ya digo que no, que esa pequeña dificultad que tienes que hacer un Flatpak list primero, pues ya os digo que es mejor el hecho de que las aplicaciones te van a ocupar menos sitio en el disco, van a arrancar más rápido y encima pues no depender de una empresa como es Canonical. Y bueno, hasta ahí lo que yo tenía que decir. Luego los que saben de Linux de verdad dicen, no, pues es que lo que has dicho no es verdad y todo eso. Pues bueno, para eso tenéis los comentarios y ponéis lo que os flote el barco, que dice ese técnico de Windows en los shorts, que me hace mucha gracia. Venga, hasta aquí el programa de hoy. Hasta luego. Hasta luego.